Muy buenos días, queridos hermanos, para los que están de manera presencial y para los que van a estar viendo la clase luego. Quiero desearles un bendecido día y que la paz de Dios pueda estar morando y reinando en nuestros corazones. Les voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos ante ti, Señor, para darte gracias en primer lugar por tu bondad, porque tú eres un Dios bueno, Señor, y permites que podamos despertar, Señor. También nos concedes la salud y nos permites esta oportunidad de también reflexionar en, en tu palabra, Señor, y también en esta materia que estamos desarrollando, Señor. Te pedimos que tú puedas estar guiando esta clase, Señor, puedas estar también preparando nuestras mentes y nuestros corazones para poder reflexionar de acuerdo a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos y te agradecemos. Amén. Bueno, hemos estado reflexionando acerca de la verdad, acerca de la necesidad de la verdad. Veíamos que estamos en un tiempo donde la verdad está en crisis, donde la ética está en crisis también, y la necesidad de, como cristianos, como creyentes, que tenemos y la responsabilidad de defender esa verdad, de hacerla parte de nuestra vida y que esa verdad que Jesucristo nos ha enseñado y así como Él la defendió, así como Él ha tenido la, la fortaleza y ha cumplido con la voluntad del Padre y la pudo sostener hasta el fin de sus días. Ese es el llamado que nos hace el Señor también en medio de este mundo oscuro, en este mundo hostil, la, donde todo es relativo, donde cada uno hace lo que quiere. Estamos llamados a ser luz, estamos llamados a manifestar esa verdad que el Señor nos ha dejado. Es importante que nosotros podamos vivir bueno, predicar con nuestros hechos aquellas cosas que nosotros creemos, aquello que nosotros predicamos, enseñamos y lo que transmitimos también a quienes nos siguen. ¿Por qué es importante esto? Porque cada uno de nosotros estamos influenciando a otras personas y cada uno de nosotros tenemos que influenciar de manera responsable para que es en esa verdad o en esa enseñanza que nuestros eh, compañeros o quien nos rodea pueda ser una enseñanza sólida, pueda ser una enseñanza basada en la roca, pueda ser una enseñanza basada en Cristo. Hay un, Había un señor que decía, Gandhi, que no era el problema eh, el cristianismo, el problema eran los cristianos. Él decía que había un solo cristiano y que había ido a la muerte, ¿no? Y que era Jesús. Y muchas veces a nosotros nos observan, nos miran y nos están continuamente fiscalizando cuáles son nuestros actos, cuáles son nuestras palabras, cuáles son nuestras actitudes, cómo nosotros nos conducimos por la vida. Y esto es importante porque nosotros podemos hacer que otras personas vean en nosotros a Jesús, que vean el Evangelio reflejado en nuestras vidas, que vean que realmente se puede vivir en lo que nosotros predicamos, que se puede vivir en la voluntad de Dios, que se puede vivir de manera distinta.
Y aunque creamos que el mundo nos está observando y que ellos viven muy alejados a la voluntad de Dios, ellos saben cuál es la voluntad, ellos saben cuál es la verdad y ellos saben si nosotros estamos cumpliendo o no. Por eso es importante que nosotros asumamos la responsabilidad como cristianos, porque vamos a marcar una diferencia. Y quiero también hablarles como padre y también como hijo, pero que cada uno de nosotros, como padres, como eh, jefe del hogar, como líder en el hogar, ya sea padre, madre, eh, en el rol que nos toque vivir, que podamos nosotros ser un ejemplo vivo de esa verdad que predicamos. ¿Por qué voy a decir esto? Porque nuestros hijos, quienes nos siguen, nuestros jóvenes, nuestros niños, basan su verdad a veces en nuestras vidas. Nos ven a nosotros como alguien que practica y que predica el Evangelio, que predica la verdad. Y cuando nosotros fallamos, cuando nosotros no defendemos o no lo vivimos y estamos siendo incongruentes de lo que decimos y de lo que hacemos y no están de acuerdo a los principios que de alguna manera queremos transmitir, esa verdad en la cual los demás han fundado su vida o han establecido su manera de vivir, cae al piso, se desgrana como la arena entre los dedos. Y ahí es donde comienzan las desilusiones, comienzan las frustraciones, comienzan esos resentimientos tan profundos y obviamente que no solamente hacia nosotros, sino mucho más hacia Dios. La gente no está desilusionada del todo con Dios. Muchos se han desilusionado por nuestras maneras, por nuestra manera de andar, por nuestra manera de llevar adelante nuestra fe, nuestra vida cristiana. Así que, hermanos, quiero animarles a que podamos ser fieles a Dios, que podamos ser fieles a nosotros mismos y que podamos tener o desarrollar nuestra vida sobre fundamentos sólidos, sobre la roca, sobre, sobre Cristo, sobre aquel evangelio que es poderoso, que es efectivo, que funciona, que transforma, que, que da vida y que restaura todas todas aquellas cosas que el enemigo o que la vida misma nos ha quitado, nos ha roto aquellas relaciones, que podamos nosotros de alguna manera ser influencers, influenciar en este mundo y podamos transmitir, podamos reflejar, podamos ser una luz en esta sociedad tan hostil y tan oscura. Nuestra verdad eh, no está, no es relativa, si me cae bien o si no. Nuestra verdad no es si me es útil o si no es, o si no es, si no es útil para mí, no me sirve. Nuestra vida tiene que defender la verdad que Jesús defendió y esa debe ser absoluta, esa debe ser innegociable.
esa debe ser, esa no debe ser cuestionable. Esa la debemos defender aún que nos cueste la vida, aunque nos cueste un montón de cosas. Debemos mantener, debemos sostener, debemos llevar el Evangelio, debemos salar la tierra, debemos seguir aportando para que no se descomponga del todo. Usted y yo tenemos una responsabilidad enorme que el Señor nos ha confiado por ser cristianos, por ser hijos de Dios, por ser creyentes. Nuestra vida debe defender y reflejar lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Vamos a compartir pantalla. Ahí se puede ver. Se ve, sí. Sí, mi hermano, sí se ve, mi hermano Gabriel Paz. Gracias. Vamos a ver algunas pautas teológicas para la ética. También como Cristo se relacionó con la cultura. Hay 4 dimensiones relacionadas que están unidas de manera, están relacionadas entre sí y son inseparables, que es Dios o realidad última, uno mismo, la sociedad, la naturaleza u otros seres vivos. Aquí vamos a ver que somos seres sociales, somos seres que nos relacionamos con otras personas, no somos seres que estamos a la deriva, que podemos tomar decisiones y vivir nuestra vida como querramos porque estamos comprometidos, estamos relacionados y tenemos de manera innata esa relación tanto con Dios, con uno mismo, con la sociedad, con la naturaleza y otros seres vivos. Es interesante que podamos reflexionar en lo importante que es vivir de manera responsable en esta sociedad, en esta casa en común que tenemos. Vamos a ver que Dios o la realidad última es el poder que, que determina, el poder que da vida a todas las cosas y es el que de alguna manera está comprometido con toda esa creación. Dios es la fuente de vida. Dios es quien ha dado vida a todas las cosas. Él es quien ha decidido crear todas las cosas, porque Él decide que por qué existe el mundo, por qué Él lo ha creado, por qué Él le ha dado forma a esta creación. Él es el Dios o la realidad última, es quien ha hecho que todas las cosas estén de manera perfecta, ordenadas, organizadas, y que todo funcione de acuerdo a su voluntad. También tenemos que tener en cuenta que el Señor nos ha confiado su creación y tenemos que tener en cuenta que nuestra vida, nuestro
nuestro entendimiento y todo nuestro ser y toda la creación también estuvo influenciada por el pecado. Por eso vamos a ver en primer lugar eh, Dios o la realidad última. Dios es quien da vida. Dios es el creador de la vida. Es el poder que ha vencido el caos. Dios ha sido quien ha establecido, quien ha creado todas las cosas. Dios es quien ha, de alguna manera, o ha contrarrestado el caos, el desorden, todo lo que era relacionado a la muerte. Dios es quien, a través de su poder creador, vence con todo eso. Recordemos que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio la tierra era un caos. La tierra, el, el, las tinieblas se movían por sobre las aguas, por sobre la creación, por sobre la, esta superficie. Pero Dios es quien vence el caos, quien a través de su poder, a través de su palabra, por medio de su palabra, el Señor le da forma al universo y a toda la vida. Dios es el dador de la vida. Dios es el que determina la vida de la humanidad. En Él está la vida. Por medio de su palabra existió la vida. Él es el ser en el cual debe, debe funcionar toda la humanidad. Es el ser que puede dar luz a a cualquiera oscuridad, a cualquier tiniebla, a cualquier situación que esté en situaciones deplorables. El Señor es quien le puede dar vida. Y es interesante, aquí quiero detenerme un poquito. No solamente el Señor ha sido quien ha dado vida a la creación y a todas las cosas, a todos los seres vivos, y no solamente al, en el momento de la creación, sino que hoy también sigue siendo ese poder que da vida a los huesos secos, que da vida a los hogares destruidos, que da vida a las personas que están sin esperanza, a las personas que están hundidas en los vicios. Dios sigue siendo esa realidad. Dios sigue siendo la única posibilidad de vida. Dios no solamente fue y es el creador de todas las cosas, sino que sigue siendo la vida, sigue siendo quien puede vencer cualquier situación que esté sometida o que esté dominada por el mal, por las tinieblas, por la oscuridad, por el enemigo. Y es interesante que nosotros podamos tener en consideración esto, que lo podamos tener como parte de nuestra vida, como parte de como base de nuestras decisiones, en todo lo que nosotros determinemos o desarrollemos, o en el ámbito que nos toque movernos, que tengamos en cuenta esto, que Dios sigue siendo el dador de la vida y que Dios es el que vence cualquier tipo de caos. En todas las situaciones bíblicas que podemos encontrar, caóticas, cómo podemos ver que Dios interviene y que Dios pone en manifiesto su poder
y que Él sigue siendo el dador de la vida, sigue siendo el dueño de la vida, sigue siendo la fuente de vida. Por eso, qué bueno que nosotros podamos tener esto en cuenta, que podamos tener siempre esto presente en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, aún en los detalles más mínimos. Debemos tener presente que Dios sigue estando al control de todas las cosas, aún en los detalles más mínimos de nuestra vida. Dios sigue siendo la realidad última. Dios sigue siendo esa fuente que trae luz y esperanza en un mundo caído, en un mundo que no tiene esperanza, que no tiene un propósito claro, no tiene un objetivo claro. Dios sigue siendo esa luz que va marcando y que va dando vida a muchos hogares, a muchas eh, personas enfermas, desahuciadas. Dios sigue siendo esa realidad. Dios sigue siendo esa, esa realidad que cambia nuestra realidad, que cambia nuestra vida. Y que esta vida, así como vida física, que si bien no morimos cuando el primer hombre pecó, esa mentira tan sutil que el enemigo le hace a Adán y a Eva, si bien no morimos físicamente, pero sí vamos muriendo espiritualmente. Y a nuestro alrededor hay mucha mucha muerte espiritual, muchas tinieblas, hay mucha oscuridad. Y que usted y yo tiene que saber y tener en cuenta y grabárselo y sellarlo en el corazón, sentirlo y predicarlo, compartirlo de que Dios es quien puede dar vida, quien puede dar esperanza, quien nos puede dar nuevas oportunidades, quien hace nueva todas las cosas. No solamente fue en el pasado, sino que hoy también sigue operando. Dios ha establecido la justicia y supera las fuerzas que amenazan el destruir el orden. Podemos ver las fuerzas enemigas, las fuerzas sobrenaturales que la palabra de Dios deja en manifiesto. Por ejemplo, cuando habla de los monstruos marinos, cuando habla del Leviatán, cuando habla de esos monstruos que intentan destruir, Dios sigue siendo el que establece la justicia. Dios sigue siendo el poder sobrenatural, el que tiene las fuerzas suficientes para establecer la justicia, para destruir el orden, para destruir aquellas fuerzas que intentan destruir el orden. Como cristianos muchas veces nos desanimamos, ¿verdad? Y podemos ver que ponemos todo de nosotros y que nos esforzamos y que luchamos y que somos fieles y que tratamos de establecer la justicia y que tratamos de ser justos. Sin embargo, parece que la humanidad cada vez está más rebelde, cada vez las fuerzas del mal atacan con más fuerza. Eso nos toca, es la realidad que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Cada uno vive una realidad diferente, con esas fuerzas que intentan destruir la justicia, que intentan destruir el orden. Tenemos que tener en cuenta que Dios es quien tiene el poder
y las fuerzas para destruir aquellas fuerzas que nos están amenazando. Tenemos que tener en cuenta que Él determina todas las cosas y que Él está al control de todas las cosas. Y que la justicia y nuestras decisiones deben estar basadas en, en esto, en que Dios sigue siendo el Dios de la justicia. A pesar de que nuestro entorno esté pata para arriba, nosotros debemos basar nuestras decisiones, basar nuestras decisiones éticas y morales, no en base a nuestro entorno, sino en base a Dios, en base a la justicia que Él ha establecido. Dios se ha comprometido con la comunidad. Dios es quien ha establecido que la comunidad pueda ser organizada. Dios es aquel que ha establecido el sistema solar, cómo podemos ver cómo los planetas, pueden, cómo pueden eh, estar cada uno cumplir con su función, con su rol, en su eje, y ninguno se sale de lo que él tiene que hacer, por dónde tiene que ir. Es algo perfecto si nosotros analizamos detenidamente, podemos ver la perfección, la delicadeza y el poder sobrenatural que hay para que todas esas cosas puedan desarrollarse o puedan funcionar de manera perfecta, de manera perfecta. Hablaba con un ingeniero y, y explicaba cómo funcionan estas cosas. Y él decía, es increíble cómo está todo perfectamente relacionado y cómo puede funcionar de manera perfecta la creación, no solamente el universo en sí, sino también cómo los seres vivos, cómo también pueden ser tan perfectos, cómo los animales, tanto grandes como pequeños, pueden todos convivir de manera bien organizada, de manera excelente, podemos decir, que, que sobrepasa nuestro entendimiento, que sobrepasa nuestra razón, nuestro razonamiento. No podemos comprender cuán organizada está la comunidad. Y si vemos muchos de las leyes y de las y normas de convivencias, si no podemos decir todas, están basadas en un principio que Dios ha establecido a través de su palabra, a través de su decisión. Ahora, cuando venimos al ser humano, podemos ver cómo Dios le da forma al ser humano, cómo lo hace tan especial a su imagen, a su semejanza, cómo Dios hace a un ser humano tan perfecto y tan complejo a la vez. Cómo podemos ver ese Dios tan detallista para con nosotros. Es maravilloso poder entender que no somos creados, que no somos creados por el azar o por una casualidad, sino que somos creados por un Dios perfecto, por el Dios de la vida, por el Dios que no solamente nos ha creado, sino que proveyó un lugar para donde nosotros estar.
y nos ha dado las normas de convivencia para que sea una comunidad organizada. También Dios ha demostrado su empatía amorosa. Dios ha sido un Dios comprometido con la creación, que se comprometió. Ha sido un Dios amoroso que tuvo siempre piedad, misericordia con el ser humano. No es un Dios que creó al ser humano, lo dejó a la deriva, que creó el mundo y se alejó, se mostró indiferente, o fue arbitrario, o fue intransigente, sino que se comprometió, se empatizó con nosotros. Cuando el ser humano cayó, Dios fue amoroso y se pudo acercar a nosotros, se pudo acercar con la creación. Y lo que le movió a Dios no fue que nosotros nos portamos bien. Lo que le movió a Dios el acercarse y comprometerse con la creación no fue que nosotros éramos buenos, sino fue su amor, su misericordia. Eso fue lo que hizo que Dios se acerque a nosotros aún cuando nosotros le fallamos. La misericordia de Dios, un Dios amoroso, compasivo, se acercó a nosotros. Por eso debe ser el Señor, debe ser Dios el que guía nuestros pasos, el que le da sentido a la vida. Nuestro compromiso debe ser con Dios y nuestras decisiones deben estar basadas y debe haber un compromiso directo para con Dios. Él se comprometió, Él fue alguien que se comprometió con sus hijos. Después vamos a reflexionar en nosotros, en uno mismo. Y si bien estamos creados a imagen y semejanza de Dios, estamos creados para vivir de manera social, de manera comunitaria. Tenemos la conciencia de vivir de manera individual. Tenemos la conciencia de individualismo. Tenemos la conciencia de que somos personas apartadas, que somos personas que tenemos autonomía, que tenemos responsabilidad, que tenemos la capacidad de decidir, pero al estar corrompidos por el pecado, hoy se ha tornado distinto, porque se ha tornado que el ser humano quiere vivir una vida aislada, una vida individual, una vida que no le importa al resto, ni que el resto me debe importar a mí, que no me debe influenciar. Y nos queremos desligar de la responsabilidad con los demás y también con la naturaleza, con la sociedad, con nosotros mismos. Y es ahí donde comienzan los problemas, porque vivimos en un mundo donde las personas están rodeadas de muchas gentes, pero se sienten solas, porque el aislamiento, el sentirse que son autosuficientes, no es lo que satisface, no es lo que llena, no es la plenitud de la vida. Tenemos la conciencia, tenemos que ser conscientes
de que si bien somos seres independientes, somos seres, cada uno es especial y cada uno tiene la capacidad y la libertad de hacer lo que quiera. Tenemos que tener en cuenta que no debemos caer en ser personas aisladas, que se aísla de todo y que de alguna manera rompe con ese compromiso de sociabilizar, tanto para con Dios como para con nosotros, como para nuestro entorno. Somos creados a imagen divina. Nosotros traemos responsabilidad, traemos integridad, traemos unicidad, traemos dignidad. Somos creados a imagen de Dios. Somos creados a su imagen y semejanza y no podemos negar eso. El, el sentido de dignidad, de integridad, de unicidad, eso está dentro nuestro. Es por eso que tenemos que procurar por ser personas y por ser hijos de Dios, por ser cristianos dignos, personas íntegras, porque eso nos va a ayudar a encontrar el propósito, a encontrar la plenitud y que nuestras decisiones sean sanas, sean motivadas por un corazón íntegro, por un corazón que tenga dignidad, por un corazón que esté basado y guiado por el Espíritu de Dios, por esa alianza que tenemos para con Él y que podamos tener en cuenta que somos personas dignas de admirar porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué las personas caen en los vicios? ¿Por qué hay tanta maldad en esta sociedad? ¿Por qué hay tanta corrupción en este mundo? ¿Por qué? Porque se ha roto, o sea, esa separación que se da por el pecado entre Dios y el hombre, se produce algo que es el alejamiento de Dios para con sus hijos, con sus criaturas a imagen y semejanza de Él. Y es por eso que no nos vemos ya como seres creados a imagen de Dios, sino que la dignidad, la integridad, la unicidad, todo eso se rompe. Hay una ruptura en esa relación y es por eso que como seres humanos comenzamos a vernos como un número más en la sociedad. Comenzamos a vernos de manera distorsionada. Es por eso que nos, nos exponemos o nos entregamos a la promiscuidad, nos entregamos a la mentira, a la corrupción. ¿Por qué una persona se vuelve corrupta? Porque siente que no es nadie, porque siente que si no tiene dinero no va a ser aceptado en la sociedad, porque si no tiene dinero no va a ser escuchado, si no tiene un estudio, si no tiene un estatus social alto, no va a ser reconocido. Entonces se siente tan mal que empieza a entrar en la corrupción para lograr aquello que el corazón le pide. ¿Por qué se destruyen muchos jóvenes? Muchas personas caen en el alcohol, en las drogas. Hay mucha droga en nuestro lugar, en nuestro lugar, en nuestra ciudad demasiada. Son aproximadamente entre 10 y 12 mil habitantes. Pero la cantidad de droga y los efectos tremendos que está causando es terrible.
A donde querramos encontramos un lugar donde nos venden esto que es tan dañino. ¿Por qué? Es que me siento mal, es que siento que no valgo nada, es que siento que no soy nadie. Entonces necesitan entrar en ese mundo de fantasías, porque se perdió la dignidad, se perdió la integridad, se perdió la unicidad. Es por eso que tenemos que vernos y tenemos que volver a vernos y a reconocer que somos imagen y semejanza de Dios y que somos sumamente importantes, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está hecho a imagen de Dios para que seamos personas dignas, personas íntegras. Debemos volvernos a Dios. Tenemos la responsabilidad ante Dios. Tenemos libertad y capacidad para decidir. No somos personas que estamos a la deriva y que podemos hacer y decidir de acuerdo a cómo a mí me parece. Tenemos la libertad de decidir y tenemos la capacidad. Muchas veces escuchamos por qué Dios no ha querido, por qué Dios ha sido malo conmigo, por qué me ha ido tan mal en la vida. Muchas veces no tenemos en cuenta que tenemos libertad y capacidad para decidir. Y nuestras decisiones, nuestra ética no está basada en la voluntad de Dios, no está basada en lo que Dios quiere, ni nos acordamos de Él. Simplemente hacemos lo que a nosotros nos parece y luego tran- transmitimos o proyectamos esa responsabilidad que nos compete a nosotros y esa libertad que Dios nos ha dado, se la proyectamos a Dios. Así como Adán y Eva dijo, es que tú, Señor, la mujer que me diste, es la que me llevó a pecar. Tú, Señor, la la mujer que tú me diste, es por culpa de ella que yo pequé. Y la mujer dijo, es que la serpiente, desde la creación podemos ver cómo el ser humano tiende a proyectar la responsabilidad a otros, tiende a proyectar y no se hace cargo de la voluntad, de la libertad que tenemos para decidir como seres creados y como seres hijos de Dios. Como hijos de Dios, con esa confianza que Él no, nos ha dado. Dios nos ha dado la libertad y la capacidad de responder para con Él, de responder para con nosotros mismos, de responder para con otras personas y de responder para con la naturaleza. No debemos olvidar la autonomía que Dios nos dio, no debemos usarla o hacer y vivir la vida de manera irresponsable. Debemos de saber que somos responsables delante de Dios. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, tiene capacidad, tiene libertad, tiene los recursos necesarios para actuar y andar de manera responsable. Muchas veces creemos que somos autosuficientes. Creemos muchas veces que
nosotros podemos desarrollar una vida plena, una vida con propósito y sentido de manera individual. Eso nunca va a ser. Vamos a poder alcanzar la plenitud de la vida, nunca vamos a alcanzar la felicidad y nunca vamos a alcanzar eh, la responsabilidad para con Dios si no respondemos de eh, de manera responsable para con Dios, de manera comprometida. Por eso es que cada uno de nosotros, a la hora de, de dar un paso hacia adelante, tenemos que tener en cuenta que nuestros actos nos afectan a nosotros, pero también indirectamente afectan al entorno. Muchas veces de manera indirecta, a veces de manera directa, siempre nuestras decisiones van a afectar para bien o para mal a otras personas, incluso cuando no hacemos nada. Incluso cuando no hacemos nada, siempre nuestras decisiones van a estar afectando a nuestro entorno. No podemos vivir de manera irresponsable, de manera aislada, porque siempre vamos a necesitar encontrarnos con las consecuencias. El Señor nos ha llamado a la conversión. Aún así, el Señor nos ha llamado y nos orienta a vivir en una comunidad, a vivir en comunidad, a, a que podamos desarrollar esa vida en comunidad, a que podamos vivir en comunidad de manera regular, que nuestra vida en comunidad pueda ser una vida organizada, una vida ordenada, una vida comprometida, una vida armoniosa, una vida comprometida también con el amor a los demás. El Señor nos llama, el Señor nos invita, el Señor nos exhorta a que podamos comprometernos con la vida social, con la vida de iglesia, con la vida comunitaria y que podamos tener en cuenta todas estas cuestiones y también tener en cuenta que somos responsables, que somos personas responsables delante de Dios. Muchas veces proyectamos la responsabilidad a otros. Muchas veces decimos, es que yo nací y crecí en este entorno, es que a mí me tocó vivir en esta vida. Déjeme decirle que usted tiene la responsabilidad de decidir, tiene la libertad para responsabilizarse de su vida, tiene autonomía, está creado a imagen de Dios, tiene dignidad, tiene integridad, solo que tiene que trabajarla y tiene que ser responsable de sus actos. Muchos de nosotros podemos decir, es que nací así, es que nací en este entorno. Nadie puede decir eso, porque ahí estaríamos actuando de manera irresponsable, porque usted y yo tenemos la capacidad de decidir. Acá vamos a ver la sociedad, a ver que no alcanzo a leer. La sociedad
La alianza es el fundamento de Dios. Traza las obligaciones entre Dios y el pueblo. Hace la alianza de Dios con su pueblo, hace corresponsable al pueblo para con Dios y en la práctica, en lo que, en el desarrollo del pueblo, lo hace corresponsable para que pueda vivir en justicia, pueda vivir en bienestar, pueda vivir ordenada, organizada. El Señor se compromete y hace una alianza con su pueblo para que el pueblo pueda vivir en comunidad, pueda vivir de manera responsable y pueda tener en cuenta que hay alguien que ha establecido un orden, que se ha comprometido para con la sociedad y que no podemos vivir de manera irresponsable, sino que Dios ha establecido normas y enseñanzas, mandamientos para que el pueblo pueda vivir de manera responsable, que pueda practicar la justicia, la compasión, la misericordia, la bondad, la solidaridad, que podamos ser solidarios, que pueda ser un pueblo donde todos tengan parte y donde todos puedan convivir y que no exista que no excluyamos, sino que podamos incluir a todos y que podamos vivir de de manera bien, que nos podamos relacionar bien como pueblos, como pueblo de Dios, y que también las sociedades a nuestro entorno puedan ver que somos que somos un pueblo responsable para con Dios, que vive de acuerdo a cómo Dios ha establecido sus normas. La coinonía es la comunión, la unidad, solidaridad, participación en la diversidad de dones y personas. Una sociedad donde quepan todos y todas. La coinonía la, es la comunión donde se puede vivir en comunidad, en unidad, solidaridad, participación. Y aquí es interesante que podamos aplicar la coinonía en nuestras comunidades, que podamos ser como pueblo, como sociedad, que podamos incluir a todos, que podamos darle espacio a todos. Si pensamos en términos de iglesia, en que todos los miembros que tienen sus dones, sus talentos, que todos puedan ser parte de la comunidad, que podamos vivir en coinonía. No deben existir los excluidos, no debemos excluir, no debemos separar, no debemos dejar de lado a aquellos que son tal vez diferentes a nosotros. Si nos ponemos a analizar en la época de Jesucristo, muchos eran excluidos, muchos eran inmundos, muchos eran de otra nacionalidad, de otro lugar, y muchos tenían costumbres distintas que no encajaban con la comunidad de fe, con el pueblo de Dios. No podían ser parte porque estaban separados ya sea por la raza, por la nacionalidad, eh, por la condición económica, por alguna enfermedad. Eran excluidos.
pero el Señor viene a traer la coinonía a nuestras comunidades, que podamos incluir a todos y que todos puedan ser parte de la comunidad de fe. Muchos creían que, bueno, ciertas razas no eran humanas, que no pertenecían a la raza humana, y de hecho hay algunas denominaciones en las cuales han, han podido, sus profetas han podido escribir y afirmar que ciertas razas son una amalgamación entre los humanos y ciertas razas de animales. Hay muchos que creían que ciertas razas no tenían alma. Cuando los europeos vinieron a América, creían que los indios no eran pertenecientes, no pertenecían a la raza humana. Muchos en aquel tiempo creían que los seres inmundos, las personas enfermas, las personas que no pensaban igual que ellos, eran personas inmundas, personas que estaban excluidas y que no debían incluirlas. La coinonía nos desafía a que nosotros podamos convivir con todos aquellos que son distintos a nosotros. Es muy natural que en las tribus, en las distintas sociedades o culturas, es muy, es muy real de que si piensa distinto, si tiene costumbres distintas, no podemos convivir juntos, no podemos ser parte de una misma comunidad porque hay una separación entre una cultura y la otra, entre unas costumbres y las otras. Sin embargo, el Señor ha roto con todo eso y nos invita a que podamos vivir en coinonía, vivir en comunión, en unidad, solidaridad, que podamos ser sociables, que podamos entrar todos y que nuestros dones, todos puedan ser partícipes, que todos puedan desarrollarse dentro de una iglesia. El Señor ha hecho un pacto con su pueblo, ha hecho un nuevo pacto, ha hecho un nuevo compromiso para con su pueblo. Y donde nos ha dejado su ejemplo para que podamos vivir en coinonía, que podamos vivir en comunión, que podamos involucrar eh, a los más débiles, a los más vulnerables, a los que han caído por la vida en la miseria, en las pobrezas, que han sido esclavos del pecado. Nosotros debemos incluirlos a todos. Debemos aceptarlos y debemos también que sean parte, que puedan ser parte de nuestras comunidades y llevarlos y ayudarles a que puedan tener un encuentro con Dios, que puedan tener un encuentro con el Señor y puedan ser transformados, puedan ser de alguna manera transformados y que puedan procurar y buscar de la imagen de Dios, que el Señor pueda devolverles esa, esa mirada, esa autoconcepto de sí mismo, que se puedan ser y tener un concepto de ellas así como Dios tiene de nosotros. No estamos llamados a excluir, estamos llamados a incluir. Y cada decisión que nosotros tomemos siempre esté basada y siempre esté dentro nuestro
ese pensamiento de coinonía, ese pensamiento de comunión, de ser solidarios y de que todos tienen lugar en nuestras comunidades para desarrollar sus dones y sus habilidades, porque el Señor les ha dado a cada uno de ellas. Muchas veces decimos, es que fulano no puede participar porque es un pecador, porque está en pecado, pero muchas veces hablamos por hablar, muchas veces emitimos juicios y excluimos a las personas, pero nunca nos acercamos a preguntarle por qué, a preguntarle por qué ha caído a esa condición, por qué ha llegado a esa decisión, por qué. Debemos trabajar, debemos comprometernos, debemos eh, tener, esa debe ser nuestra esencia, que nosotros podamos tener ese espíritu compasivo, ese espíritu de ser solidarios, de unificar, de pacificar, de integrar a todos. Acércate a los hogares de aquellos hermanos que no te caen bien. Acércate. Acércate a aquel que se ha equivocado. Acércate a aquel que para ti era una persona respetable, pero un día te ha desilusionado. Acércate y pregúntale qué lo llevó a eso. Pregúntale qué es lo que pasó, qué es lo que él sintió, cómo se siente. Abrázale y puedes traer y puedes incluir aquel que es distinto a ti, aquel que piensa distinto, aquel que tal vez no te cae bien. Debes incluirlo, debes trabajar por una sociedad donde todos tengan parte, donde todos puedan desarrollar su vida dentro de esa comunidad. Muchas veces estamos excluyendo personas por el simple hecho de que piensan distinto a nosotros y caemos en la política porque estamos excluyendo a quien es diferente a mí. Yo no quiero decir, no estoy diciendo que puedan aceptar el pecado, la, que puedan aceptar una conducta pecaminosa de rebeldía, una conducta que no va en base a la palabra de Dios. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que usted pueda tener un corazón como el corazón de Jesús, que se acercó a los más débiles, que se acercó a los distintos, que se acercó a aquellos que no tenían oportunidades, desafiando la política de la época, desafiando la cultura, desafiando todas las fuerzas que querían destruir, todas las fuerzas que iban contra el mal y que dejaban a muchas personas fuera de la comunidad. El Señor rompió todo eso y fue desafiante. Y hoy somos invitados a que podamos vivir en esa comunidad de manera solidaria, de manera que podamos integrar a todos los que son distintos y que esa diversidad de dones pueda ser parte. Después tenemos también la naturaleza. Los seres humanos somos parte de la naturaleza. Dios se relaciona con su creación. Él moldea su objeto, se regocija en su obra.
La tierra y el mundo le pertenecen a Dios. La creación ha sido creada por Dios. La creación alaba al Señor. La creación y todas las maravillas que Él ha creado se regocijan y Dios se regocija en ella. La creación es quien manifiesta y de alguna manera refleja el amor de Dios. A través de ella nosotros podemos ver y podemos eh, contemplar la maravilla, la hermosura y lo que Dios ha hecho en favor de la humanidad. Pero nosotros tenemos un compromiso para con la naturaleza. Tenemos un compromiso. El Señor nos ha puesto como mayordomos, como responsables, como cuidadores de este planeta, de este lugar, de su obra creadora, de su obra creada, de su naturaleza. Él nos ha puesto como responsables y nosotros debemos actuar y conducirnos de manera responsable para con la creación. Él moldea, Él se regocija en su obra y la naturaleza se regocija también en su creador. Podemos ver las flores del campo cómo eh, alegran, cómo tienen tienen algo especial que llenan los ojos, que nos llenan el alma, que contemplar las flores es algo maravilloso. Podemos disfrutar de y también maravillarnos de la obra creadora de Dios perfecta, inigualable, inalcanzable. Nadie podrá crear algo tan perfecto como el Señor ha creado. Pero la tierra y el mundo le pertenecen. Todos los textos que hay en la Biblia, todos los textos que podemos ver en la Biblia, que la tierra, el mundo y la plenitud, todo le pertenece a Dios. Por eso debemos actuar de manera responsables. Debemos cuidar la naturaleza. Debemos de concientizarnos de que el Señor es el dueño, es algo que nos ha entregado, es algo preciado, es algo bueno, toda la creación es buena. Por eso tenemos que tener en cuenta que todo le pertenece a Dios y que debemos conducirnos y también trabajar, también promocionar, proclamar, enseñar esta realidad, este compromiso para con la naturaleza. Debemos actuar de manera responsable. La tierra y el mundo le pertenecen a Dios. Si podemos buscar en el Pentateuco todas las leyes de convivencia y cómo Dios manda a cuidar la tierra, cómo Dios eh, manda a que puedan tener un respeto hacia ella, no en el sentido de venerarla, pero sí de cuidarla. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros en cuenta, que el mundo y la tierra le pertenecen a Dios. Podemos ver los pajaritos a la mañana, sea cual sea el día, sea cual sea la realidad, sea cual sea las tempestades que han tenido que atravesar, ellos de manera innata pueden adorar al Creador, pueden dar y alegrar el día con sus cánticos, con sus cantos. Ellos responden porque se regocijan. Toda la creación alabe al Señor. Los seres humanos estamos afectados por el pecado y esa adoración
esa, el regocijarnos en el Creador está afectado. Por eso es que tenemos que esforzarnos y tenemos que procurar y de manera consciente responder a la adoración a nuestro Dios y también ser responsable con el mundo que Él nos ha confiado. La tierra y el mundo natural son la sustancia y el sustento de la vida. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros consumimos, todo sale de la tierra, todo sale de lo que Dios ha, ha establecido, todo lo que Dios provee, todo lo que Dios ha creado, es lo que nos da el sustento de la vida. El pueblo responsable de cuidar la tierra. Nosotros, el pueblo, la comunidad de fe debe ser responsable de cuidar la tierra, no solamente de cuidar, sino también de enseñar, de proclamar, de compartir en el lugar que nos toque estar. Muchas veces nos mantenemos y nos quedamos dentro del templo y como seres inmaculados queremos conducirnos con miedo a no equivocarnos, por miedo a querer contaminarnos. No nos exponemos y no salimos a la calle. El pueblo, nosotros somos los responsables de cuidar la tierra y también de enseñar a nuestro entorno, al pueblo, no solamente al pueblo dentro de la iglesia, sino también a toda la sociedad. Tenemos la responsabilidad de llamar a la responsabilidad, de llamar a la ciudadanía a tener respeto por la naturaleza. Tenemos en esta oportunidad el oikos de Dios, que significa el hábitat, es el lugar de convivencia. El pacto es el pacto que ha hecho Dios con toda la humanidad. Podemos ver con Noé, que incluye toda la creación de Dios, demanda una consideración moral por ser parte de la misma convivencia o vida en comunidad, que todos quepan en el oico de Dios. En este punto, todos tenemos el derecho, todos tenemos la posibilidad de vivir y de ser parte de esta creación del Señor. Todos debemos estar incluidos, todos debemos estar incluidos y todos tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo en un mundo en común, en un mundo donde las decisiones que nosotros tomemos acá en este lugar van a repercutir en torno a nuestras decisiones. El hábitat es el lugar de la convivencia. No hay otro lugar. Es aquí, es ahora. La tierra es la creación de Dios y es la casa en común que todos tenemos y que todos debemos eh, tener en consideración para que nuestra moral pueda ser en base a decisiones basadas y de manera responsable, teniendo en cuenta de que la casa en la cual vivimos no es nuestra, es de Dios y que todos somos parte y todos tenemos derecho de participar en la misma. No es por razas, no es por grupos sociales, no es por color de piel, no es por la cantidad de dinero que tengamos, sino que es el solo hecho de ser un ser humano. Tenemos parte y derecho de la convivencia en esta casa en común que tenemos, que es
el planeta Tierra. Por eso es que tenemos que procurar el vivir en comunidad. Debemos procurar que todos convivan, que todos puedan convivir. En este punto quiero enfatizar en la responsabilidad y en el compromiso que quiero dejarles del uno hacia el otro. Alteridad es un término que proviene del latín y se define como la condición de ser el otro, de ser, de ser el otro. O sea, de ponerme en los zapatos del otro, ¿no es cierto? De ponerme en el lugar del otro. Es la base de todo sentido de comunidad. Alude a la calidad moral entre las interacciones conductuales entre ellos. Debemos tener en cuenta que todas nuestras decisiones que nosotros hagamos o todo lo que nosotros de alguna manera decidamos va a repercutir y va a tener una influencia para bien o para mal en las otras personas. En este sentido, es importante que podamos tener en cuenta que quién es el otro, cómo nosotros nos podemos eh, poner en el lugar del otro y cómo nosotros podemos actuar en favor del otro. Dice en en la parábola en la enseñanza de Jesús, en el buen samaritano, podemos ver cómo el Señor nos transmite una enseñanza y nos enseña que quién es el otro. Y esta pregunta nos hacemos muy a menudo. Cuando Jesús habla del prójimo, cuando Jesús habla de amar al prójimo como a uno mismo, y esta típica pregunta de quién es mi prójimo, es interesante que nosotros podamos eh, tener en cuenta que mi prójimo es el otro que está al lado, es el otro con el cual me relaciono, es el otro con el cual tengo relaciones, ya sea económicas, por negocios, por la iglesia, por, por la cuestión que sea, siempre estaremos relacionándonos y aquella persona con la cual nos relacionemos siempre será nuestro prójimo. Había algunas comunidades eh, que, bueno, atacaban y consideraban que no eran prójimos de aquellas personas y que ellos no eran su prójimo. Por ejemplo, decían que ellos podían amar a sus prójimos, podían aceptarlos, podían convivir con ellos mientras no piensen distinto. Jesús nos mandó a que podamos amar a nuestro prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Aquella persona con la cual te relaciones, aquella persona con la cual te toque convivir, ya sea en tu hogar, ya sea en la iglesia, ya sea aquella persona que está pasando necesidad. El buen samaritano nos muestra cómo aquella persona se puso en el lugar del otro y fue más allá de sus posibilidades, sino que pudo cargarlo, pudo llevarlo a esa persona a un lugar donde lo atiendan, puso dinero, entregó mucho de él y de esa manera pudo ponerse en el lugar del otro. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Me puedo poner en el lugar del otro? Y tener en cuenta que todo lo que nosotros hagamos o decidamos siempre va a tener una consecuencia, no solamente en nosotros, sino en nuestro prójimo.
Por eso debemos de tener en cuenta, debemos de ponernos en el lugar del otro. Debemos de practicar la alteridad, de siempre considerar cómo me sentiría yo si fuera esa persona, cómo me gustaría que me traten, cómo me gustaría que reaccionen, cómo me gustaría que, que puedan actuar conmigo. Bueno, de la misma manera, yo tengo que actuar con los demás. Base, debemos tener una responsabilidad el uno para con el otro y debemos de actuar de manera responsable. Quiero compartir con ustedes, por último, un pasaje que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, que de alguna manera encierra todo esto que estuvimos viendo. Recordamos que nuestra vida social, nuestra vida en comunidad, se basa en estas cuatro dimensiones: en Dios, en nosotros mismos, en la sociedad y también en la naturaleza y otras personas. El texto dice así, Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 al verso 10, que dice: queridos hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No es que el Señor nos pide a nosotros que podamos amarle a Él sin Él habernos amado primero. Quien conoce a Dios, quien conoce esa realidad última en la cual gira toda la creación, si podemos conocerle a Él, si podemos amarle a Él, también podremos amar a nuestro prójimo. Dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y quien ama ha nacido de Dios. Hermano, yo le quiero invitar a que pueda reflexionar en esto, que el amor hacia los demás debe existir entre nosotros. El amor a nuestro prójimo, el amor a nuestros hermanos, el amor al otro, un amor sano, un amor equilibrado, pueda existir entre nosotros, pueda existir como comunidad de fe, pueda existir y que pueda ser reflejado y que los demás pueblos puedan ver en nosotros que realmente hemos nacido de Dios, que el cristianismo funciona, que el cristianismo es la verdad, que el cristianismo es quien contiene los principios para los cuales hacer una ética sana, una ética buena, una ética que incluya a todos, una ética que pueda ser responsable para con el otro, ser responsable para con Dios, para con la sociedad, para con la naturaleza. Eso es lo que refleja este texto y resume todo lo otro. Que nos podamos poner en el lugar de nuestro prójimo, que nos podamos poner en el lugar del otro. Como dicen muchos, ¿quieres ponerte en mis zapatos? Bueno, que nos podamos poner en los zapatos del otro y podamos de alguna manera sentir lo que el otro siente,
comprometernos así como el Señor se ha comprometido para con nosotros. No nos está pidiendo algo que no ha hecho. Nosotros vamos a amar cuando podamos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a amar porque Él nos ha amado primero, porque Él se comprometió, porque Él envió a su Hijo Jesús, porque Él se hizo humano, se hizo pecador, habitó entre nosotros y pudo amarnos hasta el fin. Así que, hermanos, espero el Señor les pueda estar bendiciendo sus vidas. Si hay algún comentario, alguna pregunta, lo puedan estar haciendo. Paz, mi hermano Gabriel. Bueno, más que pregunta, hay una gran realidad que lastimosamente en las iglesias de hoy en día se vive, mi hermano Gabriel y mis hermanos. La comunidad del amor predica del amor, exhorta al amor, pero no vive el amor. Es una triste realidad que se vivencia. Hablo por las iglesias de acá de Dios en Ecuador, en donde únicamente nos centramos en la iglesia, el entorno de la iglesia, pero dejamos a un lado las vivencias fuera de la iglesia. Ese no es un amor real y verdadero. Y usted hacía mucha énfasis en algo que tiene real valía, ¿no? Cuando hablábamos del aspecto de uno mismo. Hay gente que está en medio de la iglesia, se siente sola, se siente vacía y se siente no apreciada ni amada, se siente relegada. A veces no necesita usted estar solo para sentirse de esa manera. A pesar que la soledad para muchos es una bendición cuando es por sí misma adoptada para meditar, para conocer mejor, para tener esa intimidad con Dios. Es buena esa soledad. Pero cuando la gente está en medio de una iglesia, en medio de la congregación, una fraternidad de amor, y se siente aislado, se siente que no le interesa a nadie, es que realmente la iglesia no está haciendo su deber principal, cuidar de quienes están dentro de la congregación. A veces nos fijamos más en el número de asistentes que las personas que están asistiendo y cómo está su entorno. Delegamos la bienvenida a las mujeres, ¿no? Para que ellos sean los que les dan la mano, el abrazo y todo lo demás. Y nos estamos olvidando de la esencia.